Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo en el horario de las 15 horas, listos para abrir la Biblia y para empezar algunas cosas nuevas y muy apropiadas para estos días. Pero primero tenía una deuda, porque ayer me mandé de memoria una cita teniendo miedo de haber cometido un grave error y no me había equivocado. Dije de una parábola que creía que estaba solamente en Lucas y efectivamente estaba solamente en Lucas. Es una pena porque es una parábola muy cortita, muy interesante y muy clara. Así que la voy a leer, así la recordamos. Y tiene que ver mucho con todo el contexto del Sermón del Monte y de todo lo que Jesús habló sobre la riqueza, sobre los ricos, etc. Dice en Lucas 12, único lugar donde están los evangelios, Lucas 12, 16, entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Y acá largó su proyecto de vida. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y Jesús terminó diciendo, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Lindísimo este final como para trabajarlo en un grupo, ¿eh? ¿Qué es ser rico delante de Dios? ¿Sí? Preciosa parábola chiquitita. Claro, como está en un solo evangelio, uno lo ve muy de vez en cuando. Pero así es, Lucas le dio importancia para contarla y que quede ahí como clarificación de tantas cosas que hablaba Jesús de los ricos, que no era por la riqueza, sino que era por acaparar y por pensar que fuera nada más que para el gusto propio y el disfrute propio. Bueno, quiero leer algo del Antiguo Testamento como base, porque vamos a dejar los evangelios y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, pero vamos a hablar de algo que aparece, no sé si por primera vez, pero sí es muy probable. A ver, en Éxodo, y si llegué a sacar el Éxodo 23, 16, acá está. Saqué el marcador, así que se me quedó ahí. Éxodo 23, 16, en un capítulo hermoso, porque dice leyes de justicia y de misericordia. ¿Eh? Pero por ahí entre todas las leyes aparecen las fiestas anuales. Y entonces en el versículo 16, 23, 16 dice, la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar entonces con esta cita? Vamos a hablar de la fiesta, ya hablamos de fiesta, aunque no estuvimos estudiando especialmente las fiestas de los judíos, que eran tan importantes. Pero tenemos en Levítico 23, está enunciado apenas en Éxodo, y en Levítico 23 sí tenemos el detalle, no sé cómo eran las leyes que se dice, la resolución, en la cual ahí está la indicación. Dice, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Esta es la explicación de la fiesta de la cosecha
la que después en el Nuevo Testamento se llamará Pentecostés. Y como ya escuchamos en los cultos del domingo pasado, el próximo domingo se celebra Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Entonces, pensé en relación, no tanto con esto, sino en el hecho que hemos estado en esta vuelta por los evangelios, viendo las figuras, las personalidades, ¿no? Y hemos mencionado mucho al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro brilló en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero después como desapareció. Seguramente, no solo porque apareció el apóstol Pablo y los viajes y la expansión del Evangelio, sino seguramente porque él tuvo alguna tarea importante que lamentablemente no nos quedó escrita, ¿sí? Pedro aparece en Roma, fue muerto en Roma, de manera que es posible que allá haya hecho también una tarea evangelística muy importante. Pero como Pedro recibió de Jesús esa indicación de que le daría las llaves del reino, es evidente que la influencia de Pedro en los primeros, hasta el capítulo 15, salvo el capítulo 9, que es la conversión de Pablo, un papel muy importante. Pero por ahí se recuerda más de él cuando fue llamado por el centurión para que el evangelio llegue a los gentiles por primera vez. Por ahí nos queda más ese relato, que es muy interesante y muy llamativo, que lo que fue su papel después de Pentecostés, ¿sí? Y el papel importante después de Pentecostés fue dar el primer y tremendo mensaje del Evangelio después de la resurrección del Señor. Así que me gustaría que pudiéramos darle una mirada, así como vamos haciendo con cada pasaje de la Biblia, para poder decir, enfocarnos en Pedro, sí, porque ustedes ven que a mí me gusta siempre pensar en los personajes, ¿no? Porque las personas son aquellas en las que uno ve lo que, en este caso, lo que Jesús ha hecho en ellas, en todo lo que han pasado y en la manera que ha cambiado su personalidad, ¿sí? ¿Cuántos días? 50 días y un poco más, y los 40 días que Jesús estuvo apareciendo, del momento en que él negó a Jesús y que llegó al punto más bajo de su vida espiritual y de su estado anímico, ¿sí? Pero ahora vemos a un Pedro que también él había resucitado. Bueno, el relato, vamos a ver dónde lo podemos tomar. Pero simplemente para ubicarnos, dice que después que Jesús resucitó, en el capítulo 1 de Hechos, versículo 12, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Muy lindo este primer capítulo para ubicar ahí qué pasó con ellos después que Jesús resucitó, ¿sí? Cuando llegaron, subieron al lugar, estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo, los 11 que habían quedado. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ya los hermanos de Jesús seguramente habían creído en él y formaban parte del primer núcleo de la iglesia. El resto del capítulo 1 es el que cuenta cómo Pedro se puso de pie y encabezó la necesidad de la búsqueda de un nuevo apóstol, y termina el capítulo 1 con la elección, echando suertes, de Matías. Creo que a este Matías no lo vemos más, pero llegó a ser el apóstol número 2. Y entonces en el capítulo 2 no vamos a ver lo que sucedió en Pentecostés, porque nuestro tiempo da para que veamos especialmente el mensaje, ¿sí?
Ustedes recuerdan la venida del Espíritu Santo, la manera impresionante que estaba llena allí de judíos de distintas partes del mundo, de manera que era una representación tremenda desde el mundo judío, y la llegada del Espíritu Santo de una manera muy impresionante, que quizás en otro momento podemos leerla. La gente dice desconcertada y perplejos, decía, ¿qué es esto? Algunos se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, y en el versículo 14 del capítulo 2, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz de cuello, ¿sí? Yo estoy viendo acá ya la nueva personalidad de Pedro, ¿sí? Una fortaleza, una entrega de ese carácter impetuoso que él tenía. Es muy posible que fuera el único que se pudiera animar ante esa multitud a voz de cuello, a grito pelado, diríamos acá, se puso de pie y habló así. Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Fíjense, déjenme explicarles y presten atención. Tengo cuatro frases con los que él encabezó su mensaje y ese diálogo con la gente. Les dice, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. No podía haber nada mejor para captar la atención y para que realmente lo tuvieran en cuenta que dar una cita del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan Joel? El segundo de los libros de los profetas menores, ¿sí? Amós, Oseas, Joel, Amós. Así que el segundo es Joel. Esto es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Recorrí este pasaje del libro de Joel y salvo el principio y el final es exactamente igual. Leyó nuestra misma traducción. Sucederán los últimos días, dijo Pedro, y con otro contexto del profeta Joel dice, después de esto. Pero todo lo demás está igual. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijas y todos, hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, todo el mundo, la universalidad sin distinción de nada, de género, de edad, de nada. Está de esta manera presentando y clarificando que este mensaje mesiánico no iba a ser para el fin de los tiempos, como debe haber creído toda la gente que leyó y que escuchó el mensaje de Joel, ¿sí? Y entonces luego de leer ese pasaje, que era muy parecido a lo que acababa de suceder ese día, él empieza a explicarles qué es lo que quiere decir. Pueblo de Israel, escuchen esto. De nuevo, una nueva tercera palabra de autoridad. Había dicho, déjenme explicarles. Segundo, presten atención y después escuchen esto. Jesús de Nazaret, y ahí va directo al grano,
fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Si se acuerdan de memoria, en la traducción Reina Valera dice aprobado. Así que las dos palabras están muy bien, ¿no? Aprobado por Dios, acreditado por Dios. Ante ustedes, marca, como hemos acostumbrado, esto de desmenuzar, de empezar a entender palabra por palabra, creo que nos ayuda con un texto que lo hemos leído seguramente muchas veces, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver de qué manera el apóstol con el Espíritu Santo estaba encarando a esa multitud que no entendía lo que estaba pasando. Y entonces dice, Jesús de Nazaret, hombre acreditado, aprobado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios. Por si les quedó alguna duda, ¿no? Quizás no sé en qué estaba pensando, los milagros de sanidad, de echar fuera demonios, de todas las cosas que le habían visto, señales, me acordé de Juan, que Juan ponía señales, cada uno de los milagros en su evangelio, ponía como señales cuando dijo de la boda de Caná, esta fue la primera señal que hizo Jesús, ¿sí? De hechos portentosos, fuera de lo común, y prodigios, y me quedé pensando, resucitó a 3 personas, de manera que no fue un exceso de Pedro al ir marcando milagros, señales y prodigios, acreditado por Dios ante ustedes con todo eso que habían visto, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Todas las veces que hemos leído esto de corridito sin pensar, no entendimos nada de la manera en que estaba encarando la presentación del Evangelio por primera vez después de Jesús resucitado. Estaba diciendo todo lo que Jesús hizo, pero que lo que hizo Jesús, Dios realizó entre ustedes lo han visto, ustedes lo recibieron, por medio de él, como bien lo saben. Así que redondita esa oración, les dijo todo lo que había que decir con toda claridad. Todo lo que hizo, que Dios lo probó, que Dios lo hizo, pero por medio de él. Y que ustedes, que ellos lo sabían. Como que no había nada que decir frente a eso. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Tremendo lo que estaba diciendo. ¿Fue entregado por gente malvada solo? No. Había propósito, la presciencia de Dios y el previo conocimiento de Dios. Dios lo sabía, era el plan de Dios, pero también por gente malvada. Los dos elementos que hicieron que Jesús fuera y muriera en la cruz. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Cierra esa idea que viene desarrollando, ahí planteándole que ellos lo habían matado, ¿sí? Fíjense la relación entre lo que acababa de decir, que ellos habían visto y posiblemente recibido milagros, señales y prodigios. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ahí va desarrollando un poco más de doctrina cristiana, de manera que ellos pudieran hilar todo lo que había pasado, ¿no? La determinación de Dios y del odio del pueblo y de los religiosos para matarlo, y después aquello que no sabemos cuántos de ellos creían que Jesús había resucitado, que lo habían visto cuando apareció, o que se corrió por todo el pueblo que había resucitado. Dice, sin embargo, Dios lo resucitó,
librándolo de las angustias de la muerte, como para que quede más claro, entendiendo que Dios no podía, fíjense que no está diciendo que Jesús era Dios, pero que lo había librado porque él no podía estar, porque le había vencido a la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Una forma literaria preciosa para decir que él no podía morir. En efecto, David dijo de él, y aquí va otra cita del Antiguo Testamento, ¿sí? Qué inteligencia, qué sabiduría del Espíritu Santo hablando a través de Pedro para que pudiera unir el conocimiento, la idea del Mesías que se tenía desde la antigüedad, ¿sí? Y que él sacara este salmo acá, el Salmo 16. Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. ¿Cuántos hemos tomado este salmo como nuestro salmo favorito? ¿Sí? Sin embargo, había un contenido profético impresionante en él. Pero claro, siempre nos ha gustado la frase del versículo 28, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Salmo de David, pero escuchemos cómo lo explicó el apóstol Pedro. Hermanos, y acaba la cuarta frase de autoridad, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes, pero nada más. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Volvemos. Afirmó, refiriéndose a la resurrección del Mesías, ¿sabía David que estaba haciendo una profecía en esas palabras? Afirmó David que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús retoma nuevamente el hilo de lo que venía diciendo, que había llegado a que Dios lo había resucitado, y Pedro retoma y dice, a este Jesús Dios lo resucitó. De ello, todos nosotros somos testigos. Estaba clarísimo que estaba captando lo que es posible, como ha pasado a lo largo de toda la historia, que gente que sabía realmente que había resucitado, lo negaba porque no quería enfrentarse con Dios ni aceptar lo que Jesús había hecho. Y entonces avanza en este planteo fantástico, dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Es impresionante cómo no solamente capta la atención por la riqueza de su vocabulario, el uso de los materiales del Antiguo Testamento, sino porque involucra a todos ellos en los que venían de afuera, quizás no lo vieron, pero lo que habían sabido, lo que habían escuchado y lo que habían participado y recibido. ¿Cuántos habría allí que habían sido sanados por Jesús? Muy posiblemente. Así que vuelvo y leo de nuevo.
A este Jesús, Dios lo resucitó. A Jesús, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y acá está la Trinidad. ¿Sí? Cuando, ya lo hemos dicho otras veces, cuando no sabemos dónde hay base bíblica de la Trinidad, hay que anotar todos estos pasajes en los cuales con toda claridad Pedro no les da doctrina, claramente les dice como Dios que mandó a Jesús y ahora mandó el Espíritu Santo prometido. Ha derramado, usa la misma palabra del profeta Joel, derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Y vuelve a retomar el Antiguo Testamento. ¿Dónde habrá estudiado oratoria Pedro? En ningún lado, era el Espíritu Santo que hablaba por su boca. Dice, nuevamente vuelve a David. David no subió al cielo y sin embargo declaró en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? No sé si David entendió, ¿no? Es un salmo medio difícil el 110, pero está hablando de algo que era mesiánico, o sea, la idea del Mesías, rey, sacerdote, pero rey sobre todo, rey. Y entonces después de citar, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, vuelve nuevamente al mensaje central y dice, por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿No es impresionante este planteo, esta manera? Una de las cosas sabias es la interpretación de un pasaje, de tres en este caso, del Antiguo Testamento mostrando su cumplimiento. Estaba mostrándoles y diciendo todo eso que ustedes han leído montones de veces, el capítulo 3 de Joel, el Salmo 16 y el Salmo 110, allí les está hablando de eso que ahora, en este momento, están ustedes viendo. ¿Qué pasó? No fue tan largo el discurso, no fue tan largo. Lo que fue es contundente, clarísimo, y con esa explicación de lo que era su trasfondo doctrinal y espiritual, aplicado diciendo, esto se ha cumplido ahora en Jesucristo. Y como el Espíritu Santo era el que estaba guiando, este pasaje termina diciendo, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. No dejó a nadie afuera, no se olvidó de toda la gente extranjera que estaba allí para festejar Pentecostés. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Yo iba a decir, y acá terminó, no, y dice en el 40, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Si algo faltaba después de ese planteo, de esa exposición impresionante, era como volver a la realidad y decir, estamos en medio del Imperio Romano, estamos en medio de la idolatría más terrible y estamos en medio de un imperio cruel y despiadado, y les estaba diciendo, sálvense.
ni por la parte política ni militar, pero estaba diciéndoles que tomen la obra de Cristo que había hecho, tomen el Espíritu Santo que les iba a dar la fortaleza y dispónganse a enfrentar el nuevo mundo que comenzaba ahí. La iglesia estaba comenzando después de este hermosísimo discurso. Muy bien, leámoslo todas las veces que sea necesario para poder presentárselo a una persona que no conoce a Jesús. Es un modelo de desarrollo para hablar y no olvidarnos nunca de hablar de la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que puede darnos la salvación y la vida nueva del Espíritu Santo. Bueno, muy hermoso. Inmediatamente después hubo otro, así que vamos a seguir analizando estos fantásticos mensajes de Pedro y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias por la atención. Nos vemos mañana. Que tengan un hermoso día y un final de todo el programa de hoy.